Muchas bendiciones. Aquí estamos en Orden haciendo cada día. Y hoy le vamos a compartir el tema, un conocimiento limitado. Y dice la Biblia acerca de esto. Entonces yo comencé leyendo de Hechos, capítulo 18, versículos de 24 a 28. La versión en nombre del Padre Dios, del Espíritu Santo, amén. Inicia así. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, porque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le intimaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegando él allá, fue de gran provecho, los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Esta es la historia de Apolos. Apolos fue un gran judío que él era poderoso en las Escrituras y tenía mucho conocimiento de la palabra. Sin embargo, él tenía un conocimiento limitado, porque como dice el versículo 25, él solamente conocía el bautismo de Juan. Muchas personas quieren servirle a Dios como hacía Apolos, pero tienen un conocimiento limitado acerca de la palabra. Nosotros tenemos que adquirir conocimiento y adquirir sabiduría. ¿Y cómo uno lo hace? Leyendo la palabra de Dios. Gracias a Dios que ahora tenemos el Nuevo Testamento y todo eso, pero en esos tiempos no existía el Nuevo Testamento, no existían las cartas del apóstol Pablo, no existía el libro de Apocalipsis y todo eso. Entonces, cuando tú tienes un conocimiento limitado, lo mejor que tú puedes hacer es adquirir conocimiento, adquirir sabiduría, adquirir en la palabra, porque el conocimiento no es que tú naces con él y ya, sino que tú lo puedes adquirir, ya sea leyendo, tú investigando. Dios también te lo puede revelar, ¿por qué no? Y también otra persona te lo puede predicar. En este caso, lo que le predicaron fue Priscila y Aquila. Priscila y Aquila eran dos personas que el apóstol Pablo ya le había predicado el Evangelio. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que ellos, o mejor dicho, que ellas recibieron la palabra de Dios y ellas siguieron compartiendo la palabra. En este caso la compartieron con Apolos. Cuando uno no tiene un conocimiento integral, un conocimiento completo, entonces uno puede tomar malas decisiones. Una vez cree que está haciendo algo bien, pero en realidad lo está haciendo mal. Uno cree que está andando en camino de bueno, pero en realidad está andando en camino de muerte. Porque uno solamente puede tomar decisiones en base a lo que uno sabe. Si tú no sabes algo, entonces tú no lo puedes hacer. Si tú tienes conocimiento limitado, porque que tiene conocimiento limitado solamente Dios. Pero si tú tienes un conocimiento limitado, dice un versículo en Santiago, de pedirle a Dios sabiduría, y Él se la dará abundantemente y sin reproche. Otro versículo también es 1 de Corintios, capítulo 13, versículos 9 y 10, que dicen así. Dice: porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces los que es en parte se acabarán. O sea que cuando Jesús se va a manifestar, entonces Él ahí nos va a dar todo el conocimiento completo. El problema es que muchos de nosotros a veces no predicamos la palabra y dejamos que las personas estén engañadas por falsa doctrina, por falsa enseñanza. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ellos se quedan con su conocimiento limitado y si no hay nadie que le predique, ¿cómo van a creer al que ellos no conocen? Entonces, nuestro trabajo es predicar el Evangelio. Y también dice: cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O sea, lo perfecto es cuando Dios venga en este mundo, todo el mundo va a conocer
que Jesús es el Cristo. Hay personas que no lo quieren aceptar, que tienen conocimiento, pero no tienen la voluntad para aceptarlo. Vamos a aceptar a Dios, porque la única manera de ser libre es por medio de la verdad. No tengamos un conocimiento también entenebrecido por el diablo, porque el diablo nos quiere como engañar, para que nosotros estemos cómodos y nos alejemos del camino de Dios. Pero vamos a tratar de conocer cada día más a Dios y que Él ilumine nuestro entendimiento y que nos dé la sabiduría de conocerlo. Amén. Gloria a Dios. Y yo le voy a leer Hechos capítulo 19, de versículo 1 al 6. La palabra de Dios se le nombró al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efesio, y hallando a cierto discípulo le dijo: recibiréis el Espíritu Santo cuando creéis. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Santo es el Señor. Entonces dijo él: el que pues fuiste bautizado. Ellos dijeron: fuimos bautizados de Juan. Dijo Pablo: Juan Bautista con bautizo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en que aquel que vendría de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El 6. Y habiendo impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Gloria al Señor. Aquí hay el tema de un conocimiento limitado. Aquí está Pablo en Efesio, que se encuentra con unos jóvenes, con unos discípulos que se han bautizado con Juan Bautista. Y ellos conocían y gloria a Dios por eso, gloria al Señor por eso, porque se bautizaron con Juan Bautista. Y dice la palabra de Dios que Juan bautizaba aquí dice que Juan bautizaba en arrepentimiento, bautizaba, uno dice que bautizaba. Dijo que Juan bautizaba con bautizo de arrepentimiento. Gloria al Señor, que ya es un inicio. El agua, cuando tú vas al agua a bautizarte al río, con arrepentimiento, ya de la primera cosa, que ya tú inicias a entrar al agua. Entonces, ¿por qué un conocimiento limitado? Porque ellos, gloria a Dios, que al menos ellos fueron por arrepentimiento con bautismo. Parece que Juan Bautista le estaba hablando. Aquí incluso dice que vendrá uno que se llama, dice así, aquí dice que aquel que vendrá después de él es el Jesús en Cristo. O sea, Juan le estaba predicando algo que ellos no conocían. Juan Bautista sabía que Jesús venía, pero no sabía, él sabía que Jesús venía y que él iba a bautizar en el Espíritu Santo y todo eso, porque Juan Bautista fue propósito de Dios que naciera para abrirle el camino al Señor. Entonces ya Juan Bautista estaba haciendo su propósito, él tenía ya ese propósito de bautizar en agua, y ese es un conocimiento limitado que él tenía que bautizar agua, tenía que decir esto, tenía que decir lo otro, y se lo explicó, pero no le dijo que podía bautizarlo en el Espíritu Santo, y que no lo está diciendo Pablo le está explicando eso. ¿Y quién es Pablo? Pablo era un delincuente de lo más grande. Pablo mataba a los cristianos, Pablo no quería saber de los cristianos, y guarda la gloria de Dios, Pablo fue bautizado en Espíritu Santo. Y Pablo, aparte de todo, le está predicando el evangelio a los discípulos, a estos muchachos. Y ellos dicen: yo no sé eso, es algo nuevo. Entonces ellos dicen que al momento
fueron bautizados en el Espíritu Santo. Cuando tú inicias a bautizarte, cuando en agua, ya es un inicio, es una base que ya el Señor dice de cómo iniciar a buscar su camino. Entonces, el bautizo del Espíritu Santo rompe todo conocimiento limitado, porque Dios es más de lo ilimitado. Dios es bueno, Dios es grande, Dios te quita toda ceguera, ¿cómo se llama? De mirar, mirando, y toda ceguera de escuchar, toda ceguera espiritual. Dios te abre los 5 sentidos y te lo manifiesta bien, que tú puedas entender, enfocarte a cada cosa. Porque cuando tenemos el conocimiento limitado, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo comportarnos. Entonces, cuando el bautizo del Espíritu Santo viene a traernos conocimiento ilimitado, no limitado. Entonces, cuando tú conoces al Señor y te hablan del Espíritu Santo, tu vida viene transformada, que para nosotros los seres humanos es limitado nuestro conocimiento. Pero cuando Dios se viene y se expresa, Dios te dice cosas que parecen locura y tú dices, y tú lo haces y dices, Dios, la gloria del Señor. Así que no vamos a tener un conocimiento limitado, porque Dios supera más de ahí. Dios es bueno y Dios nos ama, y Dios quiere que tenemos conocimiento en su palabra antes de todo, en todo, y que leemos su palabra para tener un conocimiento en Él solamente, en el nombre de Jesús, y confiar en Jesús, que Jesús es nuestro Salvador. Bueno. Sí, hay un versículo, bueno, más que un versículo, es el pasaje. La historia del apóstol Pablo, que él antes tenía un conocimiento limitado él de por sí, porque él creía, cuando era fariseo, que él adoraba a Dios cuando mataba a los cristianos. Pero después que Jesús se le reveló, entonces ahí conoció que eso que hacía antes estaba mal. Y ahí entonces tuvo un conocimiento más amplio, y ahí pudo actuar correctamente. Y gracias a Dios también que Jesús nos mandó al Espíritu Santo, el cual nos enseña a nosotros su voluntad y su palabra, y no necesitamos que nadie nos enseñe. O sea, no es que nos enseñe que seamos como que nos la creamos todas, sino que el mismo Espíritu Santo te va revelando poco a poco la verdad por medio de la palabra, por medio de la oración, y por medio también de tú estar en comunión con Dios. Entonces Él ahí te va revelando el conocimiento de Dios para tu vida. Bueno, eso fue todo el video de hoy. Esperamos que le haya sido de edificación. Si fue así, no se olvide darle like y darle a la campanita.